Bien, muchachos, empezamos, estimados jóvenes, nuestra clase que sería título Geodinámica externa. Es el tema que nos corresponde trabajar esta semana. Ya, ahí tenemos el material. Mira, este tema es fácil, es básico, ¿ya? No hay complejidad, no hay nada que sea pues difícil de explicar o difícil de entender en este tema, ¿ya? Y además también es importante, ya es parte de nuestros temas básicos, pues que sí o sí debemos de entender para nuestra postulación a la Universidad de San Marcos. Bien, a ver, jóvenes, mientras damos la explicación, ¿ya? Mientras desarrollamos la parte teórica, si necesitas, si deseas algo que se explique con más detalle, algún ejemplo más concreto, ¿no? O más ejemplos tal vez sobre lo que estamos analizando, tú en cualquier momento puedes solicitar pues la intervención, ¿ya? Puede ser vía micrófono, cámara, chat, como sea. Bien, mis jovencitos, a ver, empezamos entonces ya nuestra clase virtual, ¿no? Lamentablemente pues por esta ocasión vamos a tener que desarrollar nuestra clase virtual debido a, bueno, a algunos acontecimientos que han ido pues suscitándose, ¿no? En estos días. No importa, ¿no? Sea virtual, sea presencial, sea cualquiera sea la forma, nosotros pues ya tenemos que adaptarnos y continuar y sobre todo no podemos parar pues en este objetivo, ¿no? En esta meta que tenemos, que es el que logres pues una vacante, ¿no? Ya cuando logres, ya ahí sí, pues, ¿no? Ya veremos qué procede, ¿no? Ahí ya nos veremos tal vez en la propia universidad también. Bien, jovencitos, a ver, geodinámica externa. Profe, ¿qué es geodinámica, no? ¿A qué se refiere? Bueno, ya lo estudiamos en las semanas pasadas seguramente el concepto de geodinámica, ¿ya? Cuestión básica, ¿no? Geo es tierra y dinámica hace referencia a cambios, a los movimientos, ¿no? Que hay en la Tierra, ¿sí? Conjunto de cambios en la estructura de la Tierra. Eso es geodinámica, ¿sí? Y los cambios de la Tierra se pueden deber a través de dos tipos de procesos: procesos internos o procesos externos. La semana pasada, jóvenes, veíamos que en la geodinámica interna se puede generar relieve, se puede dar cambios como por ejemplo, las fuerzas internas forman montañas, las fuerzas internas forman mesetas, las fuerzas internas forman cordilleras, depresiones, tablazos. Hay múltiples relieves que resultan de las fuerzas internas, forman volcanes, por ejemplo. ¿Bien? Pero también hay fuerzas externas que influyen en los cambios de la estructura terrestre. Y eso es de lo que trata la geodinámica externa, jóvenes, ¿no? Es el conjunto de cambios en la estructura superficial, en la estructura del relieve terrestre, a causa de las fuerzas externas. ¿Bien? Mira, aquí en esta diapositiva podemos apreciar que hay múltiples relieves en todo el paisaje de la Tierra, ¿no? Hay zonas de meseta, hay zona de llanura, hay playas, hay desiertos, hay deltas, hay valles, hay bahías, estrechos. Mira, hay multitud de relieves jóvenes que podemos encontrar en todo el paisaje terrestre. ¿Sí? Y todos ellos son de alguna u otra forma resultado de las fuerzas internas y externas, pues. ¿Bien? Bien, Idos, entonces ahí tenemos el concepto, ¿ya? La geodinámica externa es el conjunto de cambios en la estructura de la Tierra causado por las fuerzas externas, ¿ya? Externas. Esa es la forma general de referirse a esas fuerzas que son la base de la geodinámica externa, pues, ¿bien? Las fuerzas externas. A esas fuerzas externas se les puede llamar según, ¿no? Según sea la forma en cómo se plantean,
de otras formas. Por ejemplo, también le dicen fuerzas exógenas. Es lo mismo que externo. Se le dice también fuerzas climáticas. Es lo mismo que externo. Se le llama también fuerzas geográficas. Es lo mismo que externo. Se le dice también fuerzas de gradación, o sea, que le dan un modelado, que le da forma al paisaje superficial. Es lo mismo que las fuerzas externas. ¿Bien? A ver, vamos con una característica de las fuerzas externas. Mira, ejemplo de fuerzas externas. Ejemplo es la lluvia que cae en las laderas de las montañas. Ejemplo es el río. Ejemplo es el viento, ¿no? Ejemplo es la nieve, por ejemplo, ¿no? Mira, las fuerzas externas tienen una tendencia, tienen una función. ¿Ya? La lluvia, profe, cuando cae sobre mi cerro, genera huaicos, ¿no? La lluvia desgasta las laderas, el río desgasta la zona por donde discurre, pues, el curso de un río, ¿sí? La nieve, el viento, mira, las fuerzas externas tienen una tendencia, son fuerzas consideradas como destructoras, ¿ya? Destructoras de relieve, ¿bien? Con eventos como, por ejemplo, aluviones, avalanchas, eh, tormentas, ¿no? Tormentas de arena, por ejemplo, ¿no? Tormentas de precipitaciones, por ejemplo, ¿sí? Olas, ¿no? Las olas de gran magnitud que chocan sobre la costa y también desgastan las zonas del litoral. La actividad externa, las fuerzas externas, tiene la tendencia a la destrucción. Esto es un aspecto muy importante a relacionar entonces con la geodinámica externa, jóvenes. ¿Bien? Y esa destrucción se da en procesos muy rápidos, ¿no? Tú mismo sabes, ¿no? Un huaico, tú has sobrevivido tal vez a algún huaico, eres de Lima, eres de la costa, ¿bien? Vives en Cerro tal vez. Un huaico, jóvenes, es un evento instantáneo, ¿no? Cuando la ola, ¿no? choca con violencia sobre el litoral, sobre la costa, y desgasta a las rocas del litoral, es un proceso rápido, instantáneo, ¿no? En un solo acto desprende parte del material de la costa, igual el viento, ¿sí? Así que ahí está, son procesos que ocurren en tiempos rápidos, ¿bien? Actúan siempre a favor de la gravedad. A favor de la gravedad. Siempre la tendencia es arrastrar material de las partes altas y depositarlo hacia las partes bajas, buscando la nivelación. ¿Sí? La zona donde el material es depositado de la geodinámica externa se llama cuenca sedimentaria. Es ahí donde llega, por ejemplo, el material arrastrado por el río, por el viento. ¿Bien? Las zonas bajas son las zonas de acumulación de material entonces. ¿Bien? Bien, niños. Entonces, ahí tenemos las características de lo que sería el concepto general de geodinámica externa, pues. Ahora, hay dos tipos de geodinámica externa y lo vemos acá incluso de manera gráfica, ¿no? En estas dos fotografías. Mira, los cambios se pueden dar a través de la erosión o a través de la meteorización. ¿Bien? Mira, la roca, ¿no? El primer caso es una roca, profe, que ha sido modificada por la erosión, ¿no? Y tiene esta figura especial. Se les llama pedestales. Pedestal o árbol de piedra, también le dicen, ¿no? O también le dice hongo de piedra, ¿no? Porque tiene esa forma, ¿no? Son más extendidos, son más anchos arriba y más estrechos en la parte baja. ¿Bien? Y acá tenemos a la otra roca que también ha sido resultado, ¿no? Ha sido sujeto de cambios. Pero en este caso se ve ya otro tipo de cambio, ¿sí? Meteorización. A ver, vamos a ver, hay alguien que está activo en el chat, ¿no? Eólica, ¿no, profe? Claro, ¿no? En el caso de la primera imagen es erosión eólica, el viento, ¿no? Quien ha degradado de esta forma especial a la roca, ¿sí?
Bien, Idos, a ver, la primera imagen es un ejemplo representativo de erosión. Y se da cambios a través de... A ver, ¿qué es lo que vemos que le ha sucedido a esta roca? Le ha sucedido un proceso de desgaste, o sea, ¿son cambios a través del desgaste o cambios a través de la destrucción y fractura de las rocas? ¿Cómo se describe la erosión? Como desgaste o destrucción, jóvenes, es desgaste, degradación, denudación, ¿no? Abrasión, se le puede llamar de otras formas. ¿Bien? Así que mira, la erosión en palabras simples, en palabras concretas, está asociada al desgaste, muchachos. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de la meteorización no está asociada al desgaste, a la degradación, sino está asociado a otro tipo de proceso. ¿Sí? En meteorización lo que sucede es la destrucción, fractura, disgregación, ¿no? ¿Qué otras palabras se puede usar? Destrucción, fractura, desintegración. Eso es lo que ocurre en la meteorización. Listo, jóvenes. Aquí tenemos entonces las dos formas en cómo actúan las fuerzas externas, a través de desgaste, a través de la destrucción. Erosión, meteorización. ¿Bien? A ver, vamos con el primer tipo de geodinámica externa, meteorización, también conocido como intemperismo o diaclasamiento, jóvenes. A ver, profe, meteorización o intemperismo es descrito de la siguiente manera. Es la destrucción in situ del material causado por la exposición a la intemperie. Y de esta descripción tenemos que resaltar algunas características. Ejemplo, ¿no? Destrucción y hace. Eso es meteorizar. Destrozar, fracturar. ¿Bien? In situ. Ese término está también asociado directa y únicamente a la meteorización. ¿Sí? In situ significa en el sitio, ¿no? Latín, profe, ¿no? Es un término en latín, en el sitio. Significa que la meteorización no mueve, no arrastra, no desplaza, no transporta para la destrucción. Simplemente actúa en el material, en la roca, ahí donde está. No la mueve, profe. ¿Bien? In situ, de material. Ahora, profe, también vemos esto. Causado por la exposición a la intemperie. Mira, la roca, para que sea sujeta a la meteorización, debe de ser una roca que esté expuesta a la intemperie. ¿Qué es la intemperie? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Si estoy, profe, acá, en mi caso, ¿no? La intemperie será aquí dentro de mi casa, protegido, o será afuera en la calle, en el aire libre. ¿Cuál es la intemperie, jóvenes? ¿A qué se refiere una intemperie? A los lugares que están al aire libre. ¿Bien? Entonces, mira, las rocas, para que pueda suceder la meteorización, tienen que estar necesariamente expuestas a los agentes del aire libre. Si una roca está cubierta por tierra, si una roca está protegida, profe, del aire libre, no es posible, ¿no? O es muy poco probable que pueda estar asociada a la meteorización. ¿Sí? Por eso a la meteorización también le tienen otro nombre, niñito. Hay ejercicios donde en vez de decir meteorización dice intemperismo. ¿Sí? Es lo mismo, la misma vaina. ¿Sí? Profe, diaclasamiento, ¿por qué también en algunos textos se dice diaclasamiento? Bueno, diaclasamiento significa grieta, fractura, destrucción. Y justamente esa es la esencia de la meteorización, pues, ¿no? Es una destrucción in situ. Ya la niñitos, a ver, la meteorización se puede desarrollar de dos tipos. Y eso también, seguro ya los conoces, ¿no? Hay meteorización física, o también conocido como mecánica, y hay otro tipo de meteorización, conocido como química. Fácil, profe, ¿no? Hay física y química. Vamos primero, meteorización física. Viene a ser la destrucción de la roca o la desintegración de la roca. Mira, esta palabra también, ¿no? Está asociada directamente a la meteorización. Desintegrar,
Desintegrar significa desprender, ¿no? De algo que era único en otras piezas. Aquello que es íntegro, completo, desintegrar, ¿no? Despedazar. Esa sería la desintegración o meteorización física. A ver, ¿qué dice la gentita en el chat? Profe, ¿es verdad que la meteorización física se da más en la costa y sierra, clima cálido y frío, mientras que la meteorización química se da más en la selva por el clima húmedo? Sí, bueno, sobre todo la meteorización física es más probable en la sierra, muchachos, ¿ya? Porque en la sierra, la atmósfera, en la sierra el clima es más extremo, hay frío extremo, crioclastía sucede ahí, ¿no? O hay calor extremo durante el día también, ¿no? Calor extremo de día y frío de noche extremo da lugar a procesos como, por ejemplo, la termoclastía, ¿no? O también aquí en la costa abunda las sales minerales, ¿no? Y eso también genera, pues, meteorización física conocida como haloclastía, ¿sí? Así que sí, tiene razón aquí el amigo Kevin David cuando dice que la meteorización física es más probable, ¿no? O es más frecuente en la costa y la sierra. En cambio, la química es más probable en la selva, porque la selva, como tiene una condición de mayor humedad, cuando la condición es más húmeda, ¿no? Cuando la roca, ¿no? Está más expuesta al agua, ya es más probable que pueda suceder eventos químicos como la oxidación, como la carbonatación. El agua es el agente principal que activa los procesos químicos de la meteorización química. Así que sí, tienes razón, ¿ya? Es más, me has hecho recordar que hubo una pregunta, pues, en examen de admisión sobre eso de, oye, ¿en qué región, no? Las regiones y los tipos de meteorización. Mira, hablaban de los tipos de suelo, ¿ya? O al menos la variación en las tonalidades de los suelos. Y específicamente se centraban en el suelo rojizo, ¿no? Los suelos rojos, anaranjados, que predominan en la selva, ¿sí? Profe, en la costa los suelos son grises. Tu cerro, tu asentamiento humano tiene suelo gris, ¿no? Suelo marrón, ¿no? Gris, joven, ¿bien? Pero si estás en la selva, la tierra, joven, ¿ya? En la selva el suelo, incluso las rocas, son de predominantemente tonalidad rojiza, ¿sí? Y la pregunta en ese examen era la siguiente, ¿no? ¿Por qué los suelos amazónicos tienen la tonalidad rojiza, anaranjada? ¿Cuál es la causa, no? ¿Es porque allá hay más oxidación o menos oxidación? ¿Cómo es allá la selva amazónica, ¿no? ¿Hay más oxidación o menos oxidación en la selva, muchachos? Más ¿Ahí? oxidación. Más oxidación, ¿no? ¿Por qué hay más oxidación, jóvenes? Porque allá la condición del clima es más húmedo. Los suelos se humedecen más en comparación a la costa, ¿no? En la costa no hay lluvias, muchachos, ¿eh? Hay lloviznas que no son suficientes como para activar de manera intensa la oxidación, pues, ¿eh? Es por eso que la respuesta era, ¿no? Claro, es debido a la mayor oxidación, por el clima tropical, húmedo, ¿no? Por el clima de lluvias constantes allá en la Amazonía. Hasta los ríos, muchachos. Los ríos son amarillentos, ¿no? Por ejemplo, la literatura, Ciro Alegría habla del río Marañón, serpiente de oro, ¿no? Río amazónico, meándrico, curvado, de oro porque es amarillo, ¿sí? Hasta los ríos tienen una tonalidad que se acerca, ¿no? Una tonalidad que es cercana al anaranjado, ¿no? Amarillento, muchachos. Es amarillo debido a que durante su curso desgasta, pues, minerales que tienen alto contenido de oxidación. Bien, entonces está bien, ¿no? Por ejemplo, la intervención de aquí del amigo nos sirve para reflexionar sobre el dónde, ¿no? Por qué también, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué hay más oxidación y por qué hay menos oxidación de acuerdo a las regiones? ¿Bien? Ese tipo de cositas es más importante ahora aprovechar para analizar, jóvenes, porque
Recordemos que ahora San Marcos, más que nada, ahora se centra en eso, ¿no? La pregunta DECO, la pregunta es más que nada de análisis, ¿no? Es tener la teoría y aplicarlo, ¿no? En este caso a la realidad geográfica del Perú, ¿no? Y está bien, ¿no? Interesante ahí la intervención del amigo. Ahora sí, a ver, vamos con la meteorización física o también conocida como mecánica. Tenemos a varios tipos de meteorización física o mecánica. Termo, termoclastia, ¿no? Crioclastia, haloclastia, bioclastia. ¿Bien? A ver, aquí notamos algo interesante. ¿Ya? Y aquí ya te luces con tu conocimiento del lenguaje, pues, ¿no? Clastos, jóvenes, clastos, mira, que es el sufijo que se repite, plastía, plastía, plastía. Mira, clastos tiene un significado, ¿ya? No está por gusto ahí en todas las formas de meteorización física. Clastos significa grieta, fractura, rotura. Eso es clastos, ¿bien? Entonces, aquí hay que conocer el significado del prefijo termo. Termo significa temperatura, ¿bien? O sea, que termoclasía es la fractura de la roca a causa de la temperatura, que en algunos lugares puede ser pues muy diferente entre el día y la noche, entre la luz y la sombra, pues, ¿bien? Mira, si te vas para la sierra, en la sierra las condiciones de temperatura son muy diferentes entre el día y la noche, ¿no? Si estás en la sierra, Huancayo, Puno, Huancavelica, Ayacucho, Cusco, ¿no? Cajamarca, donde sea que estés en la sierra, predomina la siguiente condición. Si está de día, ¿ya? Si tú te expones al sol directamente, como lo hacen las rocas de la intemperie, mira, el sol quema demasiado, ¿no? Allá en la sierra la radiación solar es más intensa. Así que los días son de calor extremo si estamos en la sierra, muchachos. ¿Bien? Ahora, en la noche, ¿ya? Con la ausencia de la radiación solar directa, la noche es frío extremo. Y eso tiene un nombre, ¿ah? Por si acaso, en climatología se le tiene un nombre específico a esas condiciones donde la temperatura es muy diferente entre el día y la noche, ¿no? O entre verano e invierno, o entre la zona de iluminada, ¿no? Y la zona de sombra, por ejemplo. ¿Bien? ¿Cómo se llama, profe, esa condición donde la temperatura es muy diferente entre el día y la noche? Se le llama amplitud térmica o contraste térmico o diferencia térmica. Eso, muchachos, ¿bien? O sea, hay lugares de gran amplitud térmica, ¿bien? Y esa es la causa de la termoclastía. Ahí está, por la amplitud térmica, por la variación del calor, pues, ¿no? Recuerda que calor y frío simplemente es, ¿no? La presencia de calor o la ausencia de calor, pues. ¿Eh? Las rocas, cuando están sujetas a esos cambios de temperatura, van a resultar fragmentándose en miles de pedazos. ¿Por qué, profe? Porque cuando se calienta de día, ¿ya? Se calienta mucho, ¿no? Las rocas son muy calientes en la sierra al mediodía, por ejemplo. ¿Sí? Cuando la roca se calienta, ¿ya? Cuando la materia se calienta, y esto es algo general de la física, cuando la materia se calienta, sus moléculas se dilatan, ¿no? Su estructura se dilata, profesor, ¿bien? Se expande, ¿bien? Debido a que hay energía acumulada, ¿bien? Entonces, es más vibración de las moléculas, ¿bien? Entonces, se da una dilatación durante el día, se da una expansión. Obviamente que es microscópica, ¿no? El ojo humano es imposible apreciar esa dilatación, pero está sucediendo. Hay fuerza mecánica de dilatación en la estructura de la roca. Y en la noche con el frío extremo se da lo opuesto, ¿sí? Profe, hay menos energía ahí, ¿sí? Entonces, con el frío extremo ocurre un proceso conocido como contracción. Así que la roca está sujeta a esos cambios cuando está en la intemperie. Dilatación de día, contracción noche. Dilatación día, contracción noche. Se repite eso una semana, un mes, un año, 10 años, 20, 100 años, donde cada día
se ha ido cambiando de dilatación a contracción. ¿Bien? 1000 años tal vez, profe. Hasta llegar a un punto donde la roca va a terminar fraccionándose en miles de pedazos. ¿Bien? Tú mismo, ¿ah? Ahí cuando vayas por el campo, tú que eres tirapiedra, tal vez, mira, hay a veces donde tú recoges una piedra, bueno, ya, tú recoges ahí una roca y se hace miles de pedazos con recogerlo nada más, ¿no? Pisas una roca y ¡zua! Se hace miles de pedazos. ¿Bien? Eso es roca que ha estado expuesta al aire libre y que posiblemente ha sido debilitado por esto que llamamos como amplitud térmica entonces. ¿Bien? Bien, amiguitos, entonces ya entendemos lo que es la termoclastía. Ahora, crioclastía. Profe, ¿qué es la crioclastía? O también conocido como gelifracción. Es la destrucción de la roca, en este caso, mira, crío significa frío, ¿no? Por el hielo, muchachos. A ver, aquí tenemos una representación gráfica donde se ha desarrollado pues una grieta, ¿no? Una grieta bien pronunciada en la roca, gracias al hielo, ¿sí? Lo que pasa es que entre las grietas de la roca se ha ido depositando agua, agua de las lluvias, ¿no? Tiempos de lluvia donde el agua se deposita en las porosidades y grietas de la roca. Y en ambientes como la sierra o en los polos, donde el frío es extremo, ¿ya? Puede suceder eso, ¿no? El frío extremo congela el agua ya dentro. Bien, ¿no? El frío, ¿no? Hace que el agua pase del estado líquido al estado sólido. Y aquí hay un dato muy importante a conocer. El agua, cuando pasa al estado sólido, es decir, cuando se congela, ocupa más espacio, ¿no? Tiene un mayor volumen en comparación a cuando estaba en el estado líquido, pues. ¿Eh? Así que ya dentro de la grieta el hielo se expande, ¿no? Ya dentro de la grieta el hielo ocupa más espacio, así que ejerce fuerza mecánica que promueve la fractura, la separación de la roca. Y eso es a lo que llamamos como la famosa crioclastía, jóvenes. ¿Bien? Halo, profe, halo, ¿qué significa? Halo significa sal. ¿Bien? Haloclastía sería la destrucción de la roca causada por las sales. Las sales minerales que son abundantes en las superficies rocosas. Bueno, en toda la superficie terrestre, las sales minerales son abundantes. ¿Sí? Y eso tú lo has descubierto desde tu infancia. Mira, hay una etapa, bueno, esto es parte de una teoría de la psicología, ¿no? Mira, Sigmund Freud, el psicoanálisis, ¿ya? Sigmund Freud habla, por ejemplo, que el desarrollo humano tiene diversas etapas, ¿no? Una de las etapas de un infante sería su etapa, bueno, ¿no? Hay etapa fálica, hay etapa oral, hay etapa anal, hay varias etapas, ¿bien? Pero en este caso, yo quisiera que recordemos sobre la etapa oral, ¿no? Donde un bebé quiere descubrir su mundo a través de su sentido oral, ¿bien? Entonces, es la etapa cuando el niñito ve un juguete colorido y se lo mete a la boca porque quiere conocer el sabor de ese juguete colorido, ¿no? Ve lo que sea, ¿no? Ahí está la mesa, quiere chupar la mesa para saber si es agradable o desagradable, ¿sí? Descubrir el mundo a través de la vía oral, ¿sí? Incluso tú, ¿no? Seguramente tú, en el momento, cuando el descuido de tus padres, ¿no? Te han dejado ahí en la tierrita, en el parque, chapaste un puñado de tierra y comiste tierra, ¿sí? Así que, mira, en esa etapa nosotros descubrimos algo interesante, que las rocas, ¿no? Recuerda cuando chupaste piedra, porque también, ¿no? Casi todo niño ha probado en algún momento de su curiosidad el sabor de la roca, ¿sí? Mira, la roca joven tiene un sabor salado. ¿Ya? ¿Por qué, profe? Porque abundan las sales minerales. ¿Ya? Es más, el mar es salado debido a que la lluvia y los ríos diluyen las sales minerales de la zona continental y por millones de años, pues,
lo ha depositado en las cuencas marinas. ¿Bien? Bien, jóvenes, entonces mira, las sales minerales que son abundantes en las superficies rocosas se diluyen con el agua de las lluvias y se depositan en las grietas, en las porosidades de las rocas. ¿Bien? Entonces hay agua diluida, ¿no? Hay agua con sales minerales diluidos ahí en las grietas. A medida que transcurre el tiempo, el calor de la atmósfera hace que el agua se evapore y queda en las grietas solamente la sal, las sales minerales cristalizadas. ¿Bien? Y ahí también está el dato importante. Las sales, cuando se cristalizan, ocupan más espacio que cuando estaban diluidas en agua. ¿Bien? Y si la sal ocupa más espacio, ya significa que expande, ¿no? Ya significa que desarrolla una fuerza mecánica que busca la fractura de esa roca. ¿Bien? Y a eso es a lo que llamamos como alonplastía. ¿Bien? Bioclastía. Bio es el ser vivo. ¿Bien? Por los seres vivos. Los seres vivos jóvenes, como las plantas, por ejemplo, son capaces de extender sus raíces y a medida que ahí entre las grietas de la roca, ¿no? Y poco a poco, mientras el árbol es más grande, su raíz es más grande, su tallo es más grande, puede también forzar la fractura, la destrucción de la roca. Y si es un ser vivo fracturando las rocas, esto es una meteorización física conocida como bioclastía, ¿eh? Por los seres vivos, ¿eh? Puede ser una planta, puede ser un animal, puede ser el ser humano que fractura rocas, ¿no? El hombre fractura rocas para construir carreteras, para buscar minerales, para construir su casa. Fracturamos rocas por diversos motivos. Eso es parte de la bioclastía entonces. ¿Bien? Bien, niños. Entonces, ahí tenemos la información resumida, la información sobre la meteorización o también conocido como intemperismo, pues. Ahora, vamos con el siguiente tipo de meteorización química. Si la meteorización física también está conocido como desintegración, a la meteorización química se le conoce con otro concepto, ¿ya? Se le conoce también como descomposición. Una cosa es desintegrar y otra cosa es descomponer, ¿no? Ambos son destrucción, ambos son meteorización. Nada más que descomposición se refiere al aspecto ya de la química, pues, ¿no? Por ejemplo, hay rocas que poseen, que están hechas pues, de determinados elementos químicos. Y como todo elemento químico, es posible diversas reacciones químicas en ello. ¿Bien? Entonces, si la destrucción de la roca se da a través de procesos químicos, a eso se le llama meteorización química o descomposición. ¿Sí? A ver, tenemos a uno de ellos, se llama oxidación. Profe, ¿en qué consiste la oxidación? Bueno, es las reacciones químicas que suceden en los minerales de la roca a causa de la exposición al oxígeno. Rocas, cuando están expuestas a la intemperie, mira, las rocas, cuando están expuestas a la intemperie, cuando están expuestas al aire libre, pueden reaccionar con el oxígeno químicamente y crear nuevos compuestos, ¿no? Rocas que tienen metales propensos a combinarse con el oxígeno, como la roca que tiene hierro, es clásico, ¿no? La roca que tiene en su química el hierro, si está en el aire libre, ese hierro, con la humedad, ¿ya? La humedad es un agente importante que activa la oxidación, ¿sí? Con la humedad, el hierro y el oxígeno se mezclan formando óxido de hierro, ¿sí? ¿Cómo puedo saber si la roca, si la montaña está siendo afectada por el proceso de oxidación? Cambia su tonalidad, como lo que vemos aquí en la imagen, ¿no? Es una roca que tiene una tonalidad amarilla, anaranjada, rojo, ocre, profe, ¿sí? Esas tonalidades son evidencia de la oxidación de hierro, ¿sí?
Y si la roca tiene estas tonalidades jóvenes, no sirve para la construcción, no sirve para la elaboración de estructuras. Son rocas que poco a poco están destruyéndose. ¿Bien? Eso se llama oxidación entonces. Ahora, vamos con el siguiente tipo de meteorización química, carbonatación. Bueno, carbonatación es causado por la reacción química entre los minerales de la roca y el carbono, ¿no? En este caso, está presente en la atmósfera en forma de CO2. ¿Bien? Hay rocas que son propensas a mezclarse con el carbono, jóvenes. ¿Bien? Ejemplo, ¿no? La roca puede tener potasio. El potasio, ¿ya? Si está expuesta a una atmósfera con alto contenido de CO2, puede reaccionar y mezclarse químicamente con el carbono, pues, ¿no? Formando carbonatos, ¿ya? Carbonato de potasio, fósforo también, ¿no? Roca con fósforo, roca con magnesio, roca con sodio. Son minerales que hay en las rocas y son propensos a mezclarse con el carbono. ¿Bien? Para que ocurra eso, que es la carbonatación, también se necesita de ambientes húmedos. El agua es el agente que activa el proceso de carbonatación. ¿Sí? El CO2 como tal no puede directamente resultar en reacciones químicas, sino necesita combinarse con el agua de las lluvias, formando ácido carbónico, y con el ácido carbónico es que se desarrollan diversas reacciones químicas. ¿Bien? Bien, niño. Carbonatación, entonces. Ahora, hidratación. La hidratación viene a ser reacciones químicas de los minerales en la roca eh, propiciados, ¿ya? Causados por el agua, pues, ¿no? El agua, como tal, ¿ya? El agua también es un agente que puede resultar en generar reacciones químicas, ¿ya? Eso le llamamos como hidratación de manera general, ¿sí? Por ejemplo, hay rocas cuyos minerales son solubles. Hay rocas que pueden diluirse cuando están expuestas al agua, ¿sí? Ejemplo de rocas que se diluyen en el agua, profe. Mira, hay roca como por ejemplo el talco, ¿no? El talco, jóvenes, es una roca eh, natural, ¿no? O sea, es una roca muy blanda, eso sí, ¿ya? El talco cuando está expuesta al agua se diluye, ¿ya? Se puede transformar en una masa sin forma, ¿sí? A pesar de tener una composición pues rocosa. Así que son procesos que son propiciados por el agua, ¿bien? Hay rocas como la roca caliza, que cuando está expuesta al agua, es roca que se diluye, ¿no? Roca que cambia pues sus características ante la exposición con el agua y termina destrozándose, ¿no? Termina fracturándose. Hay rocas que son tipo esponjas, que son capaces de absorber el agua y fracturarse debido a que se debilitan pues con la exposición al agua, ¿bien? Con la humedad, como la tiza, por ejemplo, ¿bien? O también, pues, entre algunos minerales y la exposición al agua puede ocurrir un proceso químico aún más complejo, conocido como la hidrólisis. Ya la hidrólisis es ya más complejo, pues, ¿no? En química tal vez estudias hidrólisis. Creo que en mis tiempos sí estudiábamos hidrólisis. Hidrólisis es, bueno, un proceso, bueno, si lo resumimos de manera general, donde ya se rompe el enlace químico en los minerales, pues. ¿Bien? Bien, Ineos. Entonces, la meteorización química principalmente es de tres tipos, ¿no? Oxidación, carbonatación e hidratación, pues. Bien. A ver, pero también hay otro tipo de meteorización química que es causado por los seres vivos. Mira, los seres vivos también somos responsables de procesos o reacciones químicas en las rocas. ¿Cómo, profe? Bueno, a través de fluidos, ¿no? A través de excreciones. Mira, todo ser vivo siempre debe de excretar, ¿no? Debe de excretar de diversas formas, ¿no? Sudor, profe, ¿no? Nosotros sudamos, hay saliva, ¿no? Hay orinas, ¿sí?
Y todos esos fluidos que cuando entran en contacto con las rocas pueden generar reacciones químicas que propicien su descomposición, ¿no? La orina, ¿no? Tú mismo, ¿no? Profe, yo en mi cerro no tengo baño y siempre me orino sobre una roca. Tu orina tiene ácidos, tu orina tiene sales, y esos ácidos y sales pueden con el tiempo descomponer a la roca, ¿no? ¿Bien? Esos ácidos pueden pues generar determinadas reacciones químicas con la roca. Y eso es meteorización de tipo bioquímica, jóvenes. ¿Bien? Tu saliva, la sangre de los animales, ¿no? El cuerpo de un animal cuando muere se descompone, ¿no? Y hay una serie de bacterias que se desarrollan, hay una serie de fluidos que salen, ¿no? De un cuerpo muerto y eso puede generar reacciones químicas en las rocas, propiciando pues una descomposición, ¿bien? Y a todo eso se le agrupa como meteorización de tipo bioquímica, pues, ¿bien? Así que mira, hay bioclastía, que es meteorización mecánica por los seres vivos, pero también hay meteorización bioquímica, que es a través de reacciones químicas. Pues, ¿bien? Ah, la disolución. La disolución, bueno, la pregunta es, ¿no? Profe, ¿podría explicar de nuevo la disolución? Como yo le decía, hay algunos minerales que son propensos a diluirse en el agua. ¿Ya? Ejemplo de rocas que se diluyen en el agua. La roca caliza, muchachos, ¿no? La roca caliza, cuando está expuesta al agua, ¿ya? Lentamente va diluyéndose, ¿no? Así como el azúcar, ¿no? Bueno, es un ejemplo, ¿no? Así como el azúcar que se diluye pues en un vaso con agua, igual sucede con algunas rocas. Nada más que son disoluciones a veces muy lentos, ¿no? Disoluciones pues en tiempos pero muy lentos, ¿eh? Pero hay disolución, ¿no? Otro ejemplo de disolución, ya te decía, es la- es el yeso, ¿no? El yeso, joven, es una roca, ¿no? Una roca también. ¿Ah? El talco, ¿no? El talco es una roca natural de baja rigidez y que también cuando está expuesta al agua cambia su composición porque se diluye, pues. Bien, disolución. Bien, niñitos, a ver, eso sería con respecto a la meteorización química. Ahora, vamos con el siguiente capítulo, erosión. Meteorización está fácil. Hay física y hay química, ¿no? Física, profe. Termoclastía, crioclastía, holoclastía, bioclastía. Facilita. No hay forma de olvidar esto, ¿no? No hay forma de fallar sobre meteorización mecánica. Que vino, por si acaso. Y aquí también tenemos meteorización química, que también está fácil, muchachos. No hay nada complejo. Hasta ahora no hay pregunta de examen que hayan puesto ¿no? De nivel difícil o complejo, ¿no? En este tema de meteorización. ¿Sí? Ahora vamos con la erosión, que también es fácil, ¿no? Mira, a la meteorización se describía como un acto in situ en el lugar, ¿no? Es destrucción in situ, fractura in situ, ahí nada más, ¿eh? En cambio, la erosión se describe como un proceso. Proceso significa que tiene un inicio y tiene un final, ¿no? O sea que tiene varias etapas, muchachos. Esa es una de las características esenciales de la erosión. Es un proceso que comprende tres etapas esenciales: desgaste, transporte y acumulación de materia. Bien, acá tenemos esas tres fases, ¿no? La primera, la segunda y la tercera. La representación gráfica que tenemos acá sería de la erosión del viento, erosión eólica. El viento, cuando impacta sobre las laderas de una montaña, de una roca, inicia con la primera fase de la erosión. Esa primera fase es conocida como la degradación. ¿Sí? Degradar significa desgastar, ¿no? Desgaste, denudación, ¿no?
abrasión, arranque. Hay múltiples formas que han usado para referirse a lo mismo, que es la fase de la degradación. ¿Sí? Profe, una vez que ya ha sido arrancado, ¿no?, la partícula de la roca, el pedazo del material, la erosión continúa con la siguiente fase, transportar. ¿Sí? Esa es la fase del transporte, entonces. Transporte o también conocido como arrastre, ¿no? Transporte o también conocido como acarreo, desplazamiento, cualquier otra palabra que pueda referirse a lo mismo que es la fase de transporte, es válido, muchachos. ¿Bien? Y la última fase, ¿no?, la acumulación de material. Ya cuando la gravedad, ya cuando el agente de erosión no puede continuar arrastrando el material, ahí lo deja, ahí lo deposita. Esa fase se llama agradación, recuérdenlo, ¿bien? Agradación, o acumulación, o sedimentación, o compactación, cualquiera sea el término que se pueda usar para referirse a lo mismo, pues, ¿bien? Jóvenes, hace poco en un examen de admisión vino una pregunta sobre la erosión, ¿eh? Y era una regalada, pues, ¿no? Era punto fijo en esa pregunta, ¿sí? La pregunta era, la erosión tiene tres fases, una de ellas es, nada más, ¿ah? De eso trataba la pregunta, ¿no? Que la erosión como parte de la geodinámica, sí, con todo el floro de una pregunta de eco, al final concluye con eso. La erosión tiene tres fases, una de ellas es. Entonces, en la clave era buscar degradación. En la clave era buscar transporte, ¿no? O agradación. Profe, ¿estaba degradación? No, no estaba degradación. Profe, en la clave estaba transporte, tampoco estaba transporte, muchachos. Ah, ya, entonces estaba gradación. No. En ese examen, ya, fue examen 2024. ¿Eh? Ahí si tú tienes tus exámenes pasados, 2024, creo que es el uno o el 2. En uno de ellos vino esa pregunta. ¿Eh? Profe, entonces no estaba degradación, transporte ni agradación. Entonces, ¿qué es lo que sí estaba? Ah, estaba cualquiera de estos términos. Está uno de los términos alternos. ¿Eh? De ahí la importancia de conocer las denominaciones alternas. Pues, ¿eh? La única palabra, el único término que sí estaba, ¿no?, y que es parte acá de los conceptos asociados a las fases, era el término de sedimentación, muchachos. ¿Bien? Sedimentación de materiales en las cuencas, algo así decía. ¿Bien? Listo, niños, la erosión. Ahora, aparte de conocer el concepto y la fase de la erosión, hay que conocer los tipos de erosión. Aquí están los tipos de erosión. Depende, ¿no? Depende de cómo se genera, tendrá un nombre específico. Por ejemplo, ¿no? La erosión. Mira, depende de si es causado por las lluvias o por el río, el tipo de erosión tiene un nombre específico. Si es causado por las lluvias, por las precipitaciones, ¿cómo se llama esa erosión? ¿Pluvial o erosión fluvial? Si es por la lluvia, no lo olvides, no la confundas, es erosión pluvial. ¿Bien? Profe, si es causado por el río que también desgasta, transporta y deposita, a la erosión causada por los ríos se llama fluvial, muchachos. No las vayas a confundir, no son lo mismo. ¿Bien? En algunos ejercicios, en algunas situaciones, a la erosión pluvial y fluvial a veces se han referido de manera general, ¿ya?, de manera indistinta, es decir, sin establecer una diferencia como parte de la erosión hídrica nada más, ¿no? Ah, profe, entonces hay que considerar eso también. Erosión hídrica, erosión causada por el agua, pues. ¿Eh? Dentro de la erosión hídrica, incluso podría considerarse tal vez la erosión causada por el mar, ¿no? O la erosión cárcica también sería parte de la erosión hídrica. ¿Bien? Es cuestión general nada más. Ahora, profe, la erosión eólica, viento, facilita. ¿Quién va a fallar en eso? ¿No? Erosión glaciar, erosión del hielo. Bacán, profe. Fácil también, ¿no? Erosión cárstica, no, no vayas a olvidar esto también, ¿ah? Erosión cárstica, profe. Los cachimbitos, ¿no? Los nuevos, ¿no? Cachimbo no, serían los anualitos, ¿no? Los chibolitos, ellos fallan en eso, ¿no? Le pregunto, oye, ¿qué es la erosión cártica?
No sé, profe, no sé. ¿Eh? Tú no. Ya, tú ya sabes, erosión cártica causada por las aguas subterráneas. ¿Eh? Tenemos también la erosión marina. Erosión marina, jóvenes, ¿no? Aguas del mar, facilita. Profe, ¿qué más debo de conocer? Ah, mira, que cada tipo de erosión forma determinados relieves en la fase de degradación y otros relieves en la fase de agradación, ¿no? Degradar significaba desgastar. Erosión fluvial, desgaste del río. El río desgasta entre las montañas formando valles en V, Valle del Mantaro, Valle del río Apurímac, Valle del río Guallaga, Valle del río Rímac. Los valles formados por los ríos se llama valle en V, muchachos. ¿Bien? Forma cataratas, ¿no? Desgastando los desniveles, los saltos de agua. Forma meandros, curvas, erosión lateral, forma eso, ¿no? Erosión vertical del río, forma cañones. Forma estuarios. El estuario es la desembocadura de un río en forma de un embudo amplio, en un solo canal. ¿Bien? Y entonces ahí están los relieves a los cuales podemos asociar a la degradación. ¿Bien? Pero también hay relieves asociados a la agradación. Agradar significa acumular. Río que acumula sedimentos en su curso, ¿no? En las márgenes de su curso, formando terrazas aluviales. Forma conos deyectivos, ¿no? En las partes del curso inferior, por ejemplo. ¿Bien? Forma deltas en su desembocadura cuando se bifurca en múltiples canales por la depositación de sedimentos. ¿Bien? Así que depende del relieve que te mencionan, tú tienes que asociar, ¿no? Cañón, profe, el cañón es degradación, desgaste, ¿no? Terraza, llanura aluvial, llanura fluvial, a veces acumulación, agradación. ¿Bien? Y así con cada tipo de erosión. Ejemplo, acá tenemos a la erosión del viento, erosión eólica. Mira, el viento degrada formando arcos, que vendría a ser pues una especie de túneles muy cortos, ¿no? La roca, el cual se ha formado un arco, ¿no? O pedestales, como el que vemos acá. Roca que ha sido desgastado por el viento, formando eso, ¿no? Pedestal de roca, ¿bien? El conjunto de pedestales forma un bosque rocoso, un bosque de rocas, ¿bien? Eso es cuando desgasta, pero el viento también acumula material que ha desgastado, ¿no? Acumula formando montículos de arena, conocido como dunas. Si las dunas, jóvenes, tienen una base rocosa, se le llama médano, ¿sí? Y si el material se deposita en uniformes pampas, ¿no? En llanuras extensas, a eso se le llama loes, ¿sí? Como las pampas de Nazca, muy conocida nuestra pampa de Nazca. Loes, acumulación eólica, ¿bien? Y así con los demás relieves, ¿no? Erosión marina, profe. Uy, el mar en el litoral forma múltiples relieves, ¿no? Acá tenemos algunos, mira. Forma penínsulas, como la península de Paracas, gran salida continental, ¿no? Forma cabos, por ejemplo, ¿no? Golfos, puntas, ensenadas, un montón de relieves, ¿bien? Acá los tenemos. Farallones, por ejemplo, ¿no? Profe, ¿qué será un farallón? Farallón o torre marina se le llama, ¿sí? Son bloques de lo que antes fue parte del continente, pero ahora ya quedó aislado, pues, ya está en el mar, ¿sí? Así como el mar desgasta, también el mar acumula agradación marina, deposita arena o grava de manera uniforme en el litoral, formando lo que llamamos como playa. O también deposita material como grava o arena, pero en vez de ser uniforme en el litoral, eh, es, eh, es una depositación alargada y estrecha, ¿no? Mira, cuando la arena se deposita de manera alargada y estrecha, a eso ya le llamamos como un tómbolo, pues, ¿eh? Que usualmente trata de conectar con alguna zona de isla. Tómbolo, ¿eh? En algunas regiones de la costa
Ya en algunas playas puedes encontrarte con algunos tómbolos. En la costa norte, por ejemplo, hay algunos tómbolos. ¿Bien? Bien, Itos. Entonces, eso sería erosiones asociadas a el mar. Ahora, glacial, profe. Glacial, el hielo. Fácil también, ¿no? El hielo degrada las altas montañas, ¿no? Los nevados. Degrada estas zonas cóncavas entre las montañas, conocidos como Valle en U. ¿Bien? Valle en U. Diferente al Valle en V, que era de la erosión fluvial, río. ¿Bien? La nieve, hay eventos de arrastre de material glacial, conocido como las avalanchas, pues, ¿no? Entonces, las avalanchas que continuamente se han repetido entre las montañas altas han formado esta forma cóncava al cual se le conoce como valles en U. ¿Bien? Que a veces son utilizados como pasos, ¿sí? ¿No? Pasos o abras, ¿no? Un paso abra es un valle en U, sobre el cual se construyó ya pues una vía de transporte, ¿no? Ticlio, por ejemplo, es un valle en U al cual usamos como un paso o abra, ¿no? Para cruzar de Lima hasta la Sierra Central, ¿no? La Oroya, Tarma, Jauja, Huancayo, ¿bien? Circo glaciar. Un circo glaciar es una zona hundida, ¿no? Es una zona depresionada, resultado también del desgaste del material glaciar. ¿Bien? Los circos glaciares usualmente forman lagunas en las faldas de las montañas nevadas. ¿Bien? Muchos nevados en sus faldas, ¿ya? Que casi siempre forman un lago. ¿Bien? Ese lago es una zona depresionada, es decir, una zona hundida, y ha sido resultado del desgaste de la nieve, pues, ¿no? De erosión o degradación glacial. ¿Bien? Ahora, profe, eso es desgaste. Ahora hay que ver la acumulación. Mira, una avalancha, cuando concluye, ¿no? Ese gran arrastre material, deja un inmenso montículo, que en un principio es montículo de hielo, de rocas, de tierra, de todo tipo de material. ¿Bien? A medida que transcurre el tiempo, el hielo se diluye, pues, ¿no? El hielo ya desaparece y queda solamente un gran montículo de lo que fue arrastrado por la avalancha. Tierra, rocas de distinta granulometría, ¿no? Todo tipo de material que fue arrastrado por la avalancha. Ese gran montículo que quedó después de la avalancha tiene un nombre especial. Se le llama la morrena, profe. ¿Bien? Y si son montículos menores que han ido depositándose en el camino de la avalancha o alrededor de las morrenas, a esos montículos menores de agradación glacial se le llama drumlins. ¿Bien? Bien, muchachos, entonces eso sería alguno de los paisajes más importantes de la erosión glacial. Ahora vamos con la otra forma de erosión. Esta es la erosión kárstica. Recordemos, niños, ¿no? Un ciclo semianual, de hecho, ¿no? De hecho que sabe que la erosión kárstica es erosión de aguas subterráneas. Bien, mira, erosión, degradación. La degradación, jóvenes, es el desgaste, ya decíamos, ¿no? Las aguas subterráneas, en algunas regiones donde hay rocas solubles al agua, ¿ya? Como la roca caliza. ¿Ya? La roca caliza es la roca más abundante soluble, ¿no? Es la roca que se caracteriza y es conocido por su solubilidad, jóvenes. ¿Eh? Entonces, mira, las rocas calizas, ¿ya? Las zonas donde hay rocas calizas, son propensas a ser desgastadas, a ser erosionadas por el agua subterránea, formando, por ejemplo, cavernas, ¿no? Cavernas, o también conocido como grutas, ¿no? O cuevas, de manera general, ¿sí? Profe, ¿qué son las cavernas? Bueno, son cavidades horizontales, resultado de la erosión de aguas subterráneas, ¿sí? Cavernas como Caverna de las Lechuzas, allá en la selva. Ingo María, profe, caverna más visitada en el Perú. Caverna de Huagapo, la más profunda, queda en Tarma. Caverna de los Guácharos,
Ese está en Cajamarca. Hay muchas cavernas, muchachos. ¿Bien? Y ellos son resultado de la erosión de aguas subterráneas. ¿Bien? Cavidades horizontales. Porque también hay cavidades verticales, ¿eh? Como el que vemos acá. Mira, por acá tenemos una imagen donde vemos una cavidad vertical. Mira, acá se ve una cavidad vertical. Permíteme que vamos a copiar esta imagen para apreciarlo y analizarlo con más detalle. Incluso acá aparte. Listo. Mira, así como hay cavidades horizontales, también hay cavidades verticales, resultado de la erosión de aguas que se filtran hacia el subsuelo. ¿Bien? Profe, cuando la cavidad es vertical, ¿ya? Zonas donde se absorbe agua subterránea, o a veces también se elimina agua subterránea por cavidades verticales, en ese caso ya tienen otro nombre. ¿Ya? La cavidad vertical resultado de la erosión de las aguas subterráneas tiene el nombre de dolinas. Dolinas o sumideros, depende. ¿Ya? Si es una cavidad vertical que está en la función de absorber aguas subterráneo hacia el subsuelo, se llama sumidero, ¿no? Sumidero o tragadero. En algunas lagunas, en las partes bajas, en su parte del subsuelo de las lagunas, se forman sumideros, que hacen que de manera repentina, ¿no? Cuando llega la época seca y la caverna ya está vacía, ya no tiene, pues, ¿no? El depósito de agua abundante, ¿ya? En una laguna, de manera repentina, se crea un remolino, ¿no? ¿Sí? Es muy inusual ese fenómeno, ¿eh? Pero hay cavidades verticales que absorben aguas, de ríos a veces, ¿no? De lagunas a veces, ¿bien? Eso se llama sumidero. ¿Bien? Sumidero o tragadero también le dicen. Profunda dolina, ¿qué es? Es lo mismo, una cavidad vertical, pero en vez de absorber el agua de la caverna o hacia la caverna, hace lo opuesto. Es una cavidad vertical que emana, ¿bien? Que expulsa aguas de la caverna hacia la superficie, hacia el exterior. ¿Bien? Entonces, ahí está la dolina o sumidero, cavidades verticales, resultado de la erosión de aguas subterráneas. ¿Bien? Ahora, profe, eso es desgaste, eso es degradación. Ahora vayamos a ver la agradación. Agradación es la acumulación, pues, ¿bien? Mira, decíamos nosotros que la erosión kárstica es resultado de la filtración de aguas subterráneas, ¿bien? El agua del subsuelo, al momento de filtrarse, diluye la roca, ¿bien? Y entonces el agua que se filtra es agua que tiene una parte del material de la roca que ha sido disuelta, ¿sí? Y continuamente, por goteo, puede dar lugar a la formación de estos relieves. ¿Ya? Uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Una gota que se filtra y que cae del techo de las cavernas siempre va a dejar un poco de la roca disuelta ahí en el techo, ¿no? Antes de caer la gota, ya deja un poquito de la arcilla, deja un poquito de la roca caliza ahí pegada en el techo, ¿bien? Y continúa la gota hacia abajo. Millones de gotas, ¿ya? Que caen pues a lo largo de mucho tiempo, pueden crear estos bloques, ¿no? Estos bloques que cuelgan, estos picos que cuelgan del techo de las cavernas. A ese material que cuelga del techo de las cavernas se le llama estalactita. A profe, está en el techo, estalactita. ¿Sí? Y esas gotas con material rocoso disuelto, cuando caen a la base, al piso de las cavernas, también depositan parte del mineral disuelto. ¿Sí? Entonces, cada gota, millones de veces, ¿no? Millones de gotas, van consolidando estos bloques que se extienden de la base de las cavernas. A eso se le llama estalagmita. ¿Sí? Y luego tenemos los estalagnatos. Un estalagnato es cuando se da la unión. Es una torre, es un bloque donde se da la unión de estos dos tipos de material de las cavernas, pues, ¿no? ¿Bien? Columna o estalagnato también se le llama. Bien, niñitos, eso sería con respecto a la erosión kárstica. ¿Qué más tenemos, profe?
Acá tenemos un ejemplo de lo que sería la erosión pluvial, la lluvia. ¿Sí? Por ahí algún alumno una vez me preguntó, profe, ¿qué es una quebrada? ¿No? Y él vivía en una quebrada, por ejemplo, en su cerro. ¿Sí? La quebrada, jóvenes, es la gran hendidura que resulta de la erosión de las lluvias, pues, ¿no? El aluvión, el huaico, crea una gran hendidura en las montañas. Eso es una quebrada. ¿Sí? Y también una cárcava, profe. ¿Qué es una cárcava? Bueno, es el pequeño, es la hendidura menor, ¿no? Es la quebrada secundaria, ya como podría decirse. ¿Bien? Entonces, una hendidura menor resultado de la erosión de aguas de la lluvia se le llama cárcavas, ¿no? Cárcavas, zanjas, ¿no? Si son más profundas. Bien, bien, jovencitos, eso sería la información importante, la información resumida sobre lo que llamamos como geodinámica externa. Si alguien tiene una pregunta, si alguien quiere algo más específico, ahí tiene el micrófono y tiene el chat. Si no, ya empezamos con los orales. ¿Ya? Niños, preguntas o dudas, nada, no hay dudas, no hay preguntas. Ya, mira, ya pasamos a la parte práctica. Te voy a enviar estas diapositivas por si te sirve, para que tengas ahí la teoría, porque ya tienes tu libro, tienes muchas cosas también seguramente, ¿no? Igual te voy a enviar estas diapositivas por intermedio de la tutora, pues, ¿no? Y la señorita tutora, ahí ya por el grupo que tengan como salón, pues ya te lo va ahí a, a compartir con ustedes. ¿Bien? Te envío el material y vas a tener, ¿hasta qué hora es nuestra clase? Depende del horario. Es hasta las 11:55. Yo les reenvío el material. Ya, es hasta las 11:55. Significa que nos queda aproximadamente 35 minutos de clase. 15 minutos, una pregunta por minuto, ¿ya? 15 minutos va a ser para que lo trabajes, ¿ya? 15 minutos revisas la teoría, 15 minutos recuerdas lo que hemos trabajado acá y ahí ya lo resuelves, ¿no? Y dentro de 15 minutos yo llamo a cualquiera, ¿ya? Para verificar que estás trabajando. Llamo a cualquiera y me das la clave de tu ejercicio. No me respondes, ya sabes lo que te va a pasar. Castigo te va a pasar. Bien, niñitos, a ver, un ratito, dame un minuto para realizar el envío del material. Cualquier cosa, yo estoy aquí en la sala, y ahí estoy los 15 minutos, estoy aquí esperando a que me hagan preguntas. Cualquier duda que tengas, cualquier duda, acá yo estoy dispuesto a ayudarte. Ya niños, 15 minutitos, ¿ya? Ahí nuestra tutora seguramente ya te hace llegar el material que le acabo de enviar. 11:23, 11:38. Ya a las 11:38 inicio a llamar a cualquiera.
Dudas, quejas, reclamos, niñitos, estoy aquí dispuesto.
Jóvenes, ¿alguna duda? Ya, ya niños, ya, empezamos, ¿ya? Empezamos ya la parte práctica. Todos con su libro que seguramente han resuelto ya, ¿no? Hay creo que 12, 15 preguntas y tú mínimamente, pues, de eso habrás resuelto ya por completo y sin ninguna duda absoluta 10 preguntas, ¿no? Ya dos te la regalo, dos ya te la doy, ¿no? Ahí te debes tener, ya dos puede, ¿no? Puede ser que algo esté mal planteado, ¿no? Que no se entienda bien, pero por lo general ya tienes que tener todas las respuestas. A ver, dame un minutito que ahí ya accedo al material y pasamos pues a las consultas, ¿no? Semianual. A ver, quiero la intervención, requiero la participación de... acá tenemos 37 participantes. A ver, Matías Quiroz Bustamante. Señor Matías Quiroz, dime una pregunta y tu clave correcta, ¿ya? Tú cualquiera, ¿ya? Elige, ¿no? Profe, pregunta uno, confirmada, pero tienes una clave verdadera, ¿no? O dos, tres, cualquiera de las preguntas. A ver, Matías Quiroz. No tiene que ser en orden, ¿verdad? No, 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 cualquiera puede ser. Uno dedo. Uno dedo, ya. A ver, ¿qué dice la gentita? ¿Qué dice la gente en el chat? También lanza tu clave, ya que tu amigo dio su clave. A ver, uno. Mira, tenemos para relacionar península, cueva, cañón, abra, duna. La más facilita, duna, profe, la duna, obvio que es eólico, el viento, pues, ¿no? Sí, a gradación eólica. ¿Bien? Otra que es facilita, profe, la cueva, la caverna es kárstico, de gradación kárstica. ¿Bien? Y la península es asociado al litoral marino. Ah, profe. Y sale en el ejercicio uno la clave dedo, ¿no? La clave sale Dayanita, muchachos. Muy bien, ¿no? Así que Gabriel, Luis Fernando confirman que uno sale Dayanita. Muy bien, entonces ahí el señor que acaba de intervenir, el amigo Matías Quirós, está bien, está fino, está atento. Ahora deseamos la participación de una señorita, a ver. La señorita Rubí. Rubí. Yo he visto una novela sobre Rubí, ¿ah? Una descarada. A ver, Rubí Castillo, lanza una pregunta y tu clave. Cualquiera de las preguntas. Rubí Castillo, 6 avión, dice. Rubí, tú no eres como la de la novela, ¿no? Una descarada, pero la más hermosa. Ya, a ver qué dice. Gabriel dice avión también, a ver. Son geoformas que corresponden a relieves formados por diferentes procesos de agradación. Allá, acumulación. Un delta es acumulación, sí, jóvenes, es agradación fluvial, ¿no? Terraza también es acumulación fluvial. No puede ser un valle y cañón, porque el valle es degradación, ¿no? Una caverna tampoco, ¿bien? Un abra mucho menos. Así que está bien. Rubí, es correcta tu respuesta. 6 avioncito. Gabriel también, Luis Fernando también confirman que es avioncito. Ya. Otro alumno o alumna que puede intervenir. Alumno, ya ahora te toca un hombre. Quiero un hombre. Hombre como por ejemplo Domínguez Coyuri Diego. Diego, a ver, una pregunta y tu clave. Lánzala. 7 dado, dice el amigo Diego Domínguez. 7. Siete dados. A ver, el cañón de Cotahuasi. El cañón de Cotahuasi dice, ubicado en la región de Arequipa, tuvo como origen un proceso de...
Oye, ¿el cañón es por agradación, así como dice dado? No, muchachos, o sea, el cañón no es por acumulación, ¿ya? El cañón se da por degradación del río, por el desgaste del río. Así que el ejercicio 7, jóvenes, la respuesta correcta no es dadito, sino sería casita, pues, ¿no? Ahí está la gente. Ah, 7C, escribí mal. Ah, ya, ah, ya. Bueno, eh, no sé si creerte, amigo, ¿ah? Pero de todas maneras, ¿no? Ya, pues, ¿no? Al menos se rectificó. Ya, 7 cachudos, sale eso. Ya, ahora queremos la intervención de una señorita. Una señorita, como por ejemplo, a ver, una señorita como la señorita Cintia Escate. A ver, Cintia Escate, una pregunta y una clave. Cintia Escate dice dos dados. A ver, vamos a ver si es dos dados. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice lo demás? ¿Confirman o cómo es? Chi dice chi. Omar dice chi. Luis Fernando dice chi. A ver, mira. Señala la relación correcta entre el proceso geológico y su relieve resultante. Mira, tenemos agradación marina, epirogénesis y vulcanismo extrusivo. Agua termal, eso ya lo estudiamos, ¿eh? El agua termal, los aguas termales de Churín son resultado de la actividad volcánica, ¿no? Es vulcanismo extrusivo. Tablazo, profe. Un tablazo es una porción del suelo que se alza, epirogénesis. Y la playita es agradación marina. Dos, Dayanita. Está bien, la clave es Dadito, muchachos. Excelente con la señorita Cintia. Ahora vamos con un hombre. A ver, un hombre que sea capaz de darnos una clave correcta. Hombre como por ejemplo el señor Piero García. A ver, Piero, una pregunta y una clave, por favor. Ya, Piero, la 8, ya dijeron. No, no, la 8 todavía no. Oye, ¿y tú no estás atento entonces? O sea, tú no sabes qué preguntas estamos resolviendo. Ya, Piero dice 8 Diana, 8 dado. ¿Qué dice la gente? ¿Está bien o está mal? ¿Cómo es la pregunta 8? Chi Oñón. Las dunas de Paracas son atractivos turísticos de la región Ica, obvio. En ellos se realizaron paseos en carros tubulares y se disfruta de este paisaje. Estas geoformas naturales fueron producto del proceso geológico denominado como, ya, las dunas, las arenas de los desiertos son resultado de la acumulación del viento. Significa agradación eólica. Muy bien, la respuesta es verdura. Así que 8 Dayanita, Gabriel y Luis Fernando también corroboran esa clave. Y ahora queremos una mujer, una señorita, una mujer empoderada, brava, valiente, capaz. Como por ejemplo, tenemos por acá a ver, ¿a quién elegimos? Hay puro varones, creo. A ver. María Fernanda Enrique Campos, dime un ejercicio y su clave. María Fernanda, 5, 4, allá. Pensé que estabas durmiendo, María Fernanda. Ya, María Fernanda nos dice que el ejercicio 3, la clave es enano. A ver, el ejercicio 3 dice, eh, ya,
Los agentes que intervienen en la fragmentación de las rocas in situ con el cambio de temperatura se producen. Ah, bueno, la fragmentación in situ, ese término, ¿no? In situ es únicamente relacionado a la meteorización. ¿Bien? Y si dice por el cambio de temperatura, mira, la variación térmica genera pues la termoclastía, que es meteorización física. Así que, muy bien, la respuesta correcta, el ejercicio 3 es enanito, ¿no? Gabriel lo confirma. A ver, muchachos, otra pregunta, queremos un hombre. Un hombre, hombre como Sebastián Arturo Rodríguez Castro. Dime una pregunta y la clave correcta. Sebastián dice 5 bebecita. Le vamos a ver 5. La formación de morrenas la encontramos ubicadas en ambientes que pertenecen a las regiones andinas, por lo que son originadas por un proceso de... Ya, recordemos que las morrenas son los montículos que quedan resultado de la acumulación de las avalanchas de hielo, ¿no? Así que la morrena es acumulaciones, agradación glaciar, ¿ya? Está bien, señor Sebastián, su clave es correcta, ¿no? 5 bebecitas, 5 bichotas. A ver, ahora queremos a una señorita, una mujer valiente, empoderada y bella, como por ejemplo, uy, ya se nos acabaron las señoritas, pues no hay mujeres acá. Angie Ruiz Núñez. A ver, Angie Ruiz Núñez, dinos una pregunta y una clave. A ver qué dice Angie Ruiz Núñez. 12B. Oye, Omar, tú no eres mujer, ¿ya? Dice Omar, yo, dice. Nacidos hombres y nacidos mujeres, ¿ya? Acá tu autoidentificación, ¿ya? Tu concepción de género no lo consideramos todavía. Ya, la señorita Ruiz Angie nos ha dicho que 12, la clave correcta es bebecita, ¿no? Bueno, la pregunta 12 habla de lo siguiente. Gansu es una provincia ubicada en la región noroeste de la República Popular China que tiene entre sus principales atractivos grandes depósitos de materiales finos transportados por el viento, como el limo y la arcilla, que recibieron el nombre de loes. Claro, ¿ya? El material fino y uniforme depositado por el viento, formando pampas, se llama como loes, llegando a superar los 300 metros de altura. Con relación a los loes, es correcto afirmar que, allá, los loes jóvenes, decíamos que es resultado de la acumulación eólica. ¿Bien? Son montículos producidos por ajuste isostático, no, no puede ser la clave A. ¿Qué dice la clave B que nos dio la señorita Angie? Resultan del mismo proceso que genera a las dunas. Claro, la duna es acumulación eólica, el LOES también es acumulación eólica. Muy bien, señorita Angie, la clave es besito. Bien, ahora, queremos un nacido hombre, ¿ya? Un nacido como hombre. Uy, ¿dónde está mi? Acá tengo, ya. Un nacido hombre, no importa ya su orientación posterior, solamente consideramos cómo hayas nacido. Gabriel Carlos Arias Castañeda. A ver, Gabriel. Ya, Gabriel, dime bueno, creo que nos queda la 11 nada más o la 10 nada más, creo. Una pregunta que no haya sido pues todavía resuelta. Gabriel, por favor, lánzala. Gabriel no está. ¿Qué fue con Gabriel? No, el otro Gabriel, Arias Castañeda. Ya, Gabriel nos está preguntando, señor, si tú tenías que dar la respuesta, ¿qué fue?
Gabriel, tengo otras. Gabriel está durmiendo, seguro. Ya, el aumento de la longitud y el diámetro de las raíces, no, es a Gabriel Castañeda. Ya, por ejemplo, ¿no? Ahí está choque de Gabrieles. A ver, uno de ellos dice enano, Castañeda, Gabriel Castañeda, y Gabriel Esteban Murcio dice casa. ¿Sí? A ver, vamos a ver cuál de ellos tenía la razón. El aumento de la longitud y el diámetro de las raíces de los árboles que penetran en la abertura de las rocas produce su gradual resquebrajamiento a partir de la presión ejercida sobre sus paredes. Esta acción es un ejemplo denominado como, oye, cuando la planta, ¿no? Cuando un árbol extiende sus raíces y fractura la roca, a eso se le conoce como meteorización de tipo biológica, ¿no? Intemperismo o meteorización física. ¿Cómo va a ser ascenso epirogénico, señor Castañeda? ¿Cuándo hemos hablado de ascenso epirogénico hoy día? ¿Ya? Señor Castañeda, por favor, su respuesta no tiene nada que ver. Nada, está muy lejos. Podrías marcar, tal vez la A, tal vez te hubiera creído, ¿no? Ya, ya muchachos, hasta ahí es nuestra clase. Bueno, por diversas razones ha tenido que ser virtual. Bueno, ya no queda de otra. ¿Ya? Pregunta que faltaba responder, pregunta 9, clave niños 9. 9 sale bebecita, muy bien, bebecita. 10 cachudos. 11 enano. Y de la 12 ya dio la respuesta, es besito, pues, ¿ya? Ya muchachos, nos vemos la siguiente semana. La tarea es tarea, pe. Ya, es para tu casita. En la clase de la siguiente semana te puedo dar la clave de la tarea, pues, de lo que ahora hemos trabajado, para que corrobores. Bien, muchachos, un gusto ver.